Hola, en la clase pasada recordemos que estábamos estudiando la funcional de Minkowski para un subconjunto de X que es no vacío absorbente. Y habíamos probado algunas propiedades de la funcional de Minkowski y que estaban enunciadas en esta proposición. Bueno, lo que vamos a ver hoy es qué relación tiene esto con el concepto de espacio localmente convexo. Recuerden que un espacio es localmente convexo si está definida su topología mediante una topología de espacio vectorial en la que cualquier vecindad del cero contiene un elemento convexo. ¿Está bien? Bueno, entonces la primera proposición que vamos a ver aquí es la siguiente. Entonces, a ver, por aquí lo voy a poner. Proposición. Entonces, fíjense. Si X está un espacio vectorial topológico, sea X tau un espacio vectorial topológico. ¿Está bien? Y consideren y sea B una vecindad abierta del cero balanceada y convexa. Una vecindad abierta del cero balanceada y convexa. Y convexa. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a probar es que cuando ustedes tienen un espacio vectorial topológico y toman un abierto del cero, alrededor del cero balanceado convexo, siempre va a existir una seminorma, de tal manera que la bolita de radio 1 con centro en cero abierta es exactamente esa vecindad abierta. Entonces, existe una seminorma vamos a ponerle así, definida en X, tal que, fíjense, tal que pasa lo siguiente, tal que B, la vecindad que escogí, abierta del cero, balanceada y convexa, va a ser igual a los X en X, tal que la norma de X es menor estricto que 1, ¿no? Algo así como que en esa seminorma, la bola unitaria de radio 1 es precisamente el abierto alrededor del cero que escogí. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer esta demostración. En realidad ya más o menos hicimos algo, entonces ya va a ser muy corta la demostración. Bueno, va a ser relativamente sencillo. Entonces, demostración. Bueno, entonces pues tomo mi vecindad, ¿no? Sea B, vecindad del cero abierta balanceada y convexa. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues dado que es una vecindad del cero y es un espacio vectorial topológico, en particular también es absorbente. Eso lo probamos. Y entonces, como es balanceada y convexa, al definir su funcional de Minkowski me da una norma. Entonces, sea seminorma de X igual a la funcional de Minkowski asociada al conjunto B. Y esto para cada X en X, ¿no? Entonces, tenemos que, pues esta de aquí es una seminorma. Es una seminorma por los resultados anteriores. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a demostrar es que precisamente pues, pasa eso, ¿no? Lo que queremos, que B es igual a los X en X, tal que la norma de X es menor que 1. Bueno, hay una que ya hicimos, porque fíjense, de los resultados anteriores, nosotros
demostramos que, fíjense, si yo tomo un conjunto, aquí está, si yo tomo un conjunto absorbente convexo, ¿sí? Y además, bueno, es balanceado y todo, en particular se tiene esto. ¿Está bien? No, perdón, ¿cuál es? A ver, espérenme, a ver, espérenme. Sí, exactamente. Si yo defino estos de acá, en particular voy a tener que este está contenido en A. O sea, algo así que la bolita con la seminorma de función de Minkowski de radio menor que 1, abierta, está contenido en su respectivo conjunto. Entonces esa ya la sabemos. Entonces la anoto por acá. Sabemos que el conjunto de los X, vamos a poner mejor por acá, el conjunto de los X, tal que la funcional de Minkowski es menor que 1, está contenido en el propio conjunto. Eso de ahí. Pero pues esto no es otra cosa más que los X, tal que la seminorma en X es menor estricto que 1. Entonces ya tenemos una contención. Ahora vamos a hacer la otra. La otra es la que precisamente va a usar la estructura de espacio vectorial topológico. Hasta ahorita, se dan cuenta, no la hemos usado. ¿Cuál es la estructura? Pues de que las operaciones de producto por escalar y suma deben de ser continuas. Bueno, entonces fíjense. Entonces, para el otro, ahora, tomen un Y en B, uno acá. Voy a demostrar que está precisamente aquí. Bueno, entonces, pues sea... a ver, espérenme, no. A ver, observen. Para esta Y fija, para esta Y que la podemos considerar fija, ¿está bien? Tenemos o consideremos la función phi que va a ir del intervalo 0, infinito abierto en el espacio X, dada por lo siguiente. Va a ser phi de un número real t, lo va a mandar a t a la menos 1 por y. ¿Está bien? Aquí, ¿quién es el fijo? El vector y. ¿Qué es lo que se está moviendo? Los escalares. Y esto es para cada t en 0, infinito. ¿Está bien? Por las propiedades de espacio vectorial topológico, se tiene que esta función es continua. ¿Por qué? Porque fíjense, sabemos que cuando multiplicamos por un vector fijo es una función continua. No lo demostramos. Lo que demostramos fue que cuando multiplicamos por un escalar fijo y se movían los vectores, eso era continuo. Pero no es difícil ver que también cuando fijan el vector y mueven los escalares, eso les da una función continua. Entonces tenemos, fíjense, como la función t en t a la menos 1, pues esta es continua en 0, infinito, y la multiplicación por un vector fijo lo quiero subrayar para que se acuerden, y la multiplicación por un vector fijo de todos los escalares, a ver, y la multiplicación por un vector fijo con todos los escalares también es una función continua, porque estamos en un espacio vectorial topológico, es una función continua, ¿sí? Se tiene que la phi es continua por ser composición de estas funciones. Se tiene que la phi es continua por ser composición de estas funciones. Composición de estas funciones. ¿Está bien? Pues ¿qué composición? Pues que agarro t, lo mando a t a la menos 1
Luego de t a la menos 1 lo multiplico por el vector fijo y. Y como esas dos son funciones continuas, entonces va a ser continua la composición. Aquí me equivoqué, espérenme. Déjenlo leo, como t es continua y la multiplicación por el vector fijo 14 escalares es una función continua. Voy a poner por aquí. Vamos a hacerlo un poco más chico para que quepa. Es una función continua. Entonces se tiene que, vamos a borrarle acá, se tiene que la phi va a ser una función continua. Ahora sí, ya está. Entonces, todo esto para decir simplemente que esta función phi es una función continua. Bueno, entonces, como B la estoy suponiendo abierta, la imagen inversa bajo esta función tiene que ser abierto. Como B es abierto, se tiene que phi a la menos 1 de B es abierto. Es abierto. Pero ¿quién es phi a la menos 1? Phi a la menos 1 de este conjunto B, pues son los números t mayores que 0, tales que, ¿qué cosa? Tales que t a la menos 1 por y, que es la función phi evaluada en t, está en B. ¿Está bien? Bueno, y entonces, pero fíjense que y está acá. Pero el y está aquí en este B, ¿no? Porque, a ver, espérenme, pero y está en B, ajá. Entonces, ¿esto qué nos dice? Pues que esto, ¿quién es? Entonces, y, que es igual a 1 por y, está en B, hasta lo pueden poner a la menos 1, ¿no? Para que se vea igualito. Ahí. Este está en B. Entonces, pues 1 está en phi a la menos 1 de B. Y entonces este es un subconjunto abierto de R. Entonces, pues va a existir una vecindad alrededor de R, alrededor de 1, perdón, que todos los elementos de esa vecindad se quedan aquí. En particular, pues existe un epsilon que si yo me recorro hacia atrás, ese epsilon pues va a quedar exactamente acá. Entonces existe epsilon mayor que 0, tal que, vamos a ponerle acá, tal que 1 menos epsilon se queda en phi a la menos 1 de B. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es decir, si aplicamos la definición de la función, es decir, 1 menos epsilon a la menos 1 por y va a estar en B. Por tanto, y está en 1 menos epsilon por B, nada más pasando pues, el escalar para el otro lado. Entonces, como la norma es la funcional de Minkowski de B, y la funcional de Minkowski es el ínfimo de los números que hacen esto, entonces voy a tener que la norma de y, que es igual a, bueno, que es igual a mu b de y, pues va a ser menor o igual que 1 menos epsilon. Pero epsilon es mayor que 0. Entonces esto tiene que ser, aquí está, menor estricto que 1. ¿Sí? Y entonces aquí llegamos. Por tanto, tenemos... Entonces tenemos que y va a estar en el conjunto de los x, tal que la norma de x es menor que 1. Por tanto, pues ya nomás lo ponemos. ¿Qué hicimos? Tomamos un y en B y vimos que estaba contenido en este conjunto, ¿no? En este. Por tanto, pues B
está contenido en los X, tal que norma de X es menor estricto que 1 y ya, ¿no? Es decir, pues son iguales. Es decir, B es igual al conjunto de los X, tal que la norma de X pues es menor estricta que 1 y ya quedó. ¿Está bien? Entonces, pues esto es un resultado pues interesante por sí mismo, porque pues eso, ¿no? No importa qué topología agarremos, solo con que sea de espacio vectorial topológico. De hecho, si te dan cuenta, ahí solamente necesitamos que creo que nada más necesitamos que... no, sí necesitamos las dos cosas. Bueno, si ustedes tienen una topología de espacio vectorial topológico y toman un abierto del cero que es balanceado y convexo, entonces siempre existe una seminorma que su bolita de radio 1 abierta con centro en cero de esa seminorma es precisamente el abierto que escogieron, ¿no? Entonces, pues las bolas pueden ser de cualquier tipo que yo pueda decir, ¿no? Bueno, entonces una observación que aquí no puse y que la vamos a poner ahorita es que la seminorma de aquí es única. Entonces esta de acá va a ser única, es decir, el conjunto B se escribe de esta manera con una sola seminorma, exactamente que es la funcional de Minkowski. Bueno, vamos a poner esa observación por acá. Observación. La seminorma que es esta, vamos a ponerla así, de la proposición anterior, es única. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para, pues, más o menos ver esto? Pues supongamos que es única, vamos a poner tal que, pues pasa esto, ¿no? Es única con la propiedad de que pues, hace esto. B es igual a los X, tal que la norma de X es menor que 1. Entonces, ¿cómo vemos esto? Pues supongamos que hay otra. Supongamos que existe otra norma prima que va de X en 0, infinito, seminorma. Seminorma tal que, pues hace lo mismo, ¿no? Tal que B es igual a los X, tal que la seminorma en X', pues es menor y estricto que 1. Yo lo que quiero demostrar es que la seminorma es igual a la seminorma prima para todo X en X. Esto es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Bueno, entonces fíjense, tenemos esto. Tenemos que pues el conjunto de las X, tal que la seminorma de X es menor estricto que 1, pues es igual al conjunto de las X, tal que la norma prima de X es menor estricto que 1. Esa es la simple igualdad. Entonces, si ustedes multiplican por R aquí y ustedes multiplican por R, se tiene lo siguiente. Por tanto, para cada R, para cada R mayor que 0, se tiene que lo siguiente, fíjense, va a ser el conjunto de los X en X. Cuando ya lo ponemos, pues ya sabemos que es en X, tal que la norma de X es menor que R, pues es igual al conjunto de los X en X. Vamos a dejarlo así. Los X tal que la norma prima de X es menor estricto que R. Nada más es hacer una motesia de esos dos conjuntos, ¿no? Como son iguales, pues va a quedar eso. Entonces, pues fíjense, tomen un X, cualquiera, sea X en X. Vamos a demostrar que la seminorma en X es la misma que la seminorma prima. Bueno, entonces tomes un X en X y denoten vamos a suponer distinto de 0. Porque si X fuera igual a 0,
sería inmediato, porque todas las seminormas en cero deben de valer lo mismo, 0. Entonces supongamos que x es distinto de 0. Entonces si sea, vamos a ponerle alfa igual a la norma de x. Este es un número estrictamente mayor que 0. Y como para toda delta mayor que 0, alfa es menor que alfa más delta, por la igualdad de acá, vamos a ponerle, pues no sé, vamos a ponerle la igualdad 1 por 1, tenemos lo siguiente, fíjense, vamos a ponerle aquí, tenemos que pasa lo siguiente, entonces esta es, se dan cuenta, es norma de alfa, perdón, la alfa es norma de x, entonces como estamos viendo que es menor que alfa más delta, ¿sí? Aquí podemos poner pues, que estamos aplicando r igual a alfa más delta, entonces tendríamos que la norma de x sería menor que r con estas, entonces la norma prima de x también lo va a cumplir, entonces tenemos que la norma de x prima pues va a ser menor que la r, que sería alfa más delta. Pero ¿quién es esto? Pues esto es igual a la norma de alfa más delta. Y como fue para toda delta, todo esto fue para toda delta, ¿no? Entonces, si delta tiende a 0, entonces, pues vamos a tener, perdón, aquí es x, porque es lo que vale alfa. Entonces, si hacemos delta tender a 0, entonces vamos a tener que norma de x', pues es menor o igual que norma de x. Así, ¿no? Porque es para toda delta. Entonces, pues ya tenemos una desigualdad. De la misma manera se prueba la otra desigualdad. Análogamente, tenemos que pues la otra, ¿no? Norma de x se puede probar. Es menor o igual que norma prima de x. Es decir, norma de x es igual a norma de x', ya, para toda x en x. Entonces, no solo el conjunto B se va a escribir como su funcional de Minkowski, como su bola de radio 1 abierta con centro en 0 de su funcional de Minkowski, sino esa escritura es única. No hay otra seminorma que me haga precisamente eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a definir un concepto que nos va a ser de importancia más adelante y tiene que ver mucho con la propiedad de Ser-Hausdorff y es el siguiente. Vamos a definir familias de seminormas que sean separantes. Entonces ya vamos a ir ligando un poco esto con respecto al concepto de localmente convexo. Entonces voy a poner aquí la definición. Entonces, definición. Entonces, fíjense. Sea X un espacio vectorial. Un espacio vectorial. De momento, pues no queremos que sea espacio vectorial topológico. Entonces, decimos que una familia de seminormas, vamos a ponerles así, norma alfa con alfa en un conjunto I, definidas en X, es separante, si pasa lo siguiente, si para cada x en x, si para cada x en x
existe alfa en Y tal que la norma alfa de X es distinta de 0. Bueno, ahorita tomémoslo como un concepto así como general. Entonces, una familia de seminormas es separante. Pero para cada X distinto de 0. Perdón, aquí me hace más. Con eso estaba yo viendo lo raro. Si para cada X distinto de 0. Si para cada X distinto de 0. ¿Sí? Si para cada X distinto de 0. En X, claro, existe un alfa tal que la norma alfa de X es distinta de 0, ¿no? Básicamente, pues el ejemplo clásico pues, sería una norma, ¿no? Una norma, si usted es un elemento, si tiene un elemento distinto de 0, la norma en ese elemento tiene que ser distinta de 0, porque ahí sí es norma, ahí sí se va el regreso de la otra implicación de que si la norma de X es 0, entonces X es igual a 0. Bueno, aquí estamos como generalizando ese tipo de cosas. No solo para una norma o una seminorma, sino para una familia de seminormas. ¿Y por qué es importante eso? Porque fíjense que las funcionales de Minkowski que nosotros definimos, cuando tengo yo un espacio vectorial topológico de Hausdorff, la familia de seminormas pues va a salir, la funcional de Minkowski va a salir separante. Entonces le voy a poner por acá. Entonces, proposición. Por eso les decía que este concepto está ligado a lo Hausdorff. Entonces, sea X tau un espacio localmente, perdón, no, un espacio nada más vectorial topológico de Hausdorff. Un espacio vectorial topológico de Hausdorff. Ahí está. Y B, una base local del 0, balanceada y convexa. O sea, supongan que existe ahí, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, que fuera un espacio localmente convexo. Y B, vamos a ponerla así, oye. Y B, una base. Supongamos que tenemos una base local de 0 de elementos balanceados y convexos. De elementos balanceados y convexos. ¿Está bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, 1. Pues bueno, esto ya lo demostramos, que el B, pues, fíjense, B es igual a los X en X, tal que la mu B de X es menor que 1. Esta es la proposición anterior. Para toda B en B. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese ya la demostramos. 2, y este es el importante. Si ustedes hacen toda la familia de seminormas mu B, tal que B está en B, hacen todas las funcionales de Minkowski, con todos los elementos de la base local del 0 de elementos balanceados y convexos, entonces esta resulta ser una familia separante de seminormas. Es una familia es una familia separante y además y continuas vamos a poner, es una familia de seminormas. Vamos a completar bien la frase. Es una familia de seminormas separante y continuas definidas en X. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar ya nada más el 2, porque pues el 1 pues es precisamente el que probamos arriba. Entonces, espérenme, vamos a poner por acá el 1 ya. Demostración 1, pues ya está, es el anterior, ¿no? Ahora el 2,
Bueno, entonces, dado que tomen un B en B, ¿no? Sea B en B, en la base local. Como es balanceado, convexo, ¿no? Y absorbente, porque es una vecindad. Recuerden que todas las vecindades del cero son absorbente. Entonces, por las propiedades de la función de Minkowski, mu b es una seminorma. Entonces, mu b pues es una seminorma. Esto ya lo probamos. ¿Está bien? Entonces ya está ahí. Entonces, ¿por qué va a ser continua? Fíjense, tomen un epsilon mayor que 0. Vamos a ver que es continua. De hecho, es algo así como una especie de Lipschitz. Fíjense. Sea x, vamos a poner así, mejor. Sean epsilon mayor que 0 y x, y, pues elementos de x cualesquiera. Tales que x menos y esté en este abierto. ¿Está bien? Bueno, esta vecindad del 0, porque no necesariamente tiene que ser abierta. Si fuera abierta, pues ya tenemos que x menos y esto está en este abierto que de la forma epsilon por b. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense. Entonces, el valor absoluto de mu b de x menos mu b de y, por ser seminorma, pues esto es menor o igual que mu b de x menos y, porque ya sabemos que es una seminorma. Pero fíjense, por la definición propia de la funcional de Minkowski, este epsilon cumple con la definición del ínfimo para la funcional, entonces este tiene que ser menor o igual que epsilon. Entonces ya vimos que puntos cercanos, porque fue cualquier vecindad, fue cualquier epsilon, ¿no? Yo lo puedo hacer muy chico y entonces esto me va a dar cualquier vecindad. Lo puedo agrandar, ¿no? Entonces estamos viendo que las distancias de las imágenes son chicas. Entonces le voy a poner aquí coma. Es decir, mu b es continua. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces ya tenemos que las funciones de Minkowski en este caso pues van a ser continuas. De hecho, se dan cuenta, se parece aquí que hay una especie de desigualdad de Lipschitz, pero solamente cuando los elementos están acá. Bueno, eso no me lo dejo como observación, en realidad no lo vamos a ocupar. Entonces vamos a ver ahora que es separante. ¿Qué quiere decir que es separante? Voy a ver que si yo doy un x distinto de 0, va a existir una seminorma que vale distinto de 0 en ese punto. Sea x en x, distinto de 0. Con x distinto de 0. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, debe de existir un b tal que x no esté en b. A ver, espérenme. Exacto, aquí voy a usar la hipótesis. Como x es Hausdorff, existe una b, vecindad del 0. Una b, vecindad del 0 con respecto. De hecho, hasta puede ser hasta abierta, ¿no? Porque como es distinto de 0, se separan los puntos, el x y el 0. De hecho, nada más, aquí yo creo que se le necesita nada más pedir que sea T1. ¿Está bien? Existe una vecindad del 0 tal que x no está en B. De hecho, vamos a ponerlo de una vez aquí para que lo acabamos de observar. Aquí vamos a ponerle nota. Podemos pedir que sea T1. Podemos pedir que sea T1 nada más. O sea que los puntos sean cerrados. ¿Está bien? Y de hecho demostramos que si tenemos un espacio vectorial T1, ese es automáticamente Hausdorff. Entonces, ese implicaría pues el de allá, el que tenemos, ¿no? Bueno, pero vamos a trabajar con Hausdorff, digamos.
Entonces existe una B, vecindad abierta, tal que X no está en B. ¿Está bien? Pero fíjense, ¿qué demostramos en las clases pasadas? Esto de acá, ¿no? Vimos que si el conjunto no está aquí, entonces no debe estar aquí, que era lo que les decía. ¿Dónde lo puse? Por acá, a ver, esperen. Aquí está, ¿no? Esto que lo anoté. No, no es cierto, nada más. Aquí está, ¿no? Si yo tomo que no está en el conjunto, entonces no va a estar acá. Y entonces la funcionalidad de Minkowski debe ser mayor o igual que 1. Y eso es lo que me va a salvar. Por propiedades. Por propiedades de la funcional de Minkowski. De la funcional MUV. Tenemos que MUV de X pues va a ser mayor o igual que 1. Ya, ¿no? Entonces, en particular, pues tiene que ser distinta de 0. Y ya estaría, ¿no? Entonces la familia es separante porque por lo menos existe uno donde la funcional es distinta de 0. Bueno, eso vamos a guardarlo ahorita de momento porque lo vamos a usar más adelante. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a centrarnos en espacios localmente convexos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver que si yo tengo un espacio vectorial topológico, a ver, espérame. No espacio vectorial topológico. De hecho, si nosotros vamos a ver ahorita, si tenemos un espacio vectorial y en ella está definida una familia de seminormas, entonces le voy a poder construir usando esas seminormas una topología de espacio vectorial topológico localmente convexa. Y eso es lo interesante, que a partir de familias de seminormas puedo crear una una topología de espacio vectorial topológico localmente convexa. Después vamos a probar al revés. De hecho, el otro ya casi lo tenemos, que si yo tengo un espacio vectorial topológico localmente convexo, su topología en realidad viene inducida por una familia de seminormas, y si fuera Hausdorff sería separante. Entonces, bueno, vamos a poner esto aquí. Fíjense. Entonces, lo voy a poner como teorema porque pues, este es medianamente importante. Teorema. Entonces dice, sea X un espacio vectorial. Sea X un espacio vectorial sobre un campo K, ¿no? Recuerden que para nosotros es sobre los reales o sobre los complejos. Y una familia de seminormas, vamos a ponerle así, y una familia, sean X, un espacio vectorial sobre K, y una familia de seminormas, vamos a denotarlas nada más así, seminormas alfas, con alfa en I, definidas en X. Vamos a ponerle una familia de seminormas definidas en X y separante. O sea que cumple con la definición anterior. Definidas en X y separante. Y separante. ¿Está bien? Fíjense, para cada seminorma, para cada alfa, en I, y cada epsilon mayor que 0, consideremos lo siguiente. Fíjense, vamos a considerar B alfa epsilon va a ser el conjunto de los X en X, tales que la seminorma alfa en X es menor estricto que epsilon. ¿Qué es esto? Es como si fuera la bola de radio epsilon con centro en 0, pero con respecto a la seminorma alfa. ¿Está bien? Consideremos esto. Entonces,
punto. Sea B la colección de intersecciones finitas, de intersecciones finitas de elementos de la forma, de elementos de la forma B alfa epsilon. ¿Está bien? Entonces, imagínense que en esa B meten todas las posibles intersecciones finitas de elementos de este estilo. ¿Cuál es la conclusión? Y esta es la conclusión. Entonces, B define una topología para X de espacio vectorial topológico, de espacio vectorial localmente convexa, de espacio vectorial localmente convexa de Hausdorff, además esta va a ser de Hausdorff, ¿cómo se escribe Hausdorff? Nada más con una S, de Hausdorff, ¿sí? En el que cada seminorma, vamos a ponerla así, en el que cada seminorma, norma alfa, es continua. ¿Está bien? Entonces, esto es, si nosotros vamos a definir mediante esta familia B una topología de este espacio vectorial topológico localmente convexa, la cual es de Hausdorff y además cada familia de seminormas cada seminorma, es continua. ¿Está bien? De hecho, lo que va a salir de aquí es que en particular la familia B va a ser una base local para cero de conjuntos convexos balanceados. ¿Está bien? Porque si ustedes se dan cuenta, estos pues no es difícil ver. Vamos a anotarlo por acá. Nota. Estos B alfas para toda alfa en I, para toda epsilon mayor que 0, el B alfa epsilon es ¿qué cosa? Pues es convexo, es balanceado, porque la demostración es precisamente la misma. Es balanceado, incluso también sería absorbente. Es absorbente. ¿Está bien? De hecho, más aún, si ustedes agarran intersecciones finitas de estos, pues ese también va a ser absorbente. De hecho, intersecciones finitas de estos B alfa epsilon cumplen lo mismo. Oye, bueno, estamos medio chueco ya. De B alfa epsilon cumplen lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esto guárdenlo porque lo vamos a usar en el camino de la demostración, pero ya no lo vamos a hacer. ¿Está bien? Porque se dan cuenta, son como bolas. O sea, esto de acá que estoy definiendo los B alfas son bolas, nada más lo estoy definiendo de otra manera. Y porque básicamente el B alfa epsilon es la manera estándar que se lo encuentran en los libros. ¿Está bien? Bueno, ya no nos va a dar tiempo de probar toda la demostración, pero vamos a ver cuál es la topología. ¿Cómo se nos puede ocurrir definir una topología para eso? Bueno, pues hay una forma, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, digamos, lo quiero alrededor del 0. Si yo quiero definir en espacios normados que algo es un abierto, dije, por ejemplo, para el 0 debe de existir una bola
que se quede totalmente contenida. Y si yo estoy fuera del 0, ¿qué puedo hacer? Pues puedo decir que es un abierto. Si para cada punto ahí puedo trasladar una bola, ¿sí? Una bola abierta que se quede totalmente contenida ahí, ¿no? Es X más una bolita de radio epsilon con centro en 0. Y aquí es como la bola de radio epsilon con centro en 0 abierta. Pues básicamente es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces nada más apunto aquí cómo se define la topología y dejamos la demostración para el próximo video. Entonces, demostración, cómo vamos a definir la topología, fíjense. Entonces, diremos, vamos a decir, diremos que U subconjunto de X es abierto, ¿sí? Si para todo X en U existen alfa 1 hasta alfa m o alfa n, y existen también epsilon 1 hasta epsilon n mayor que 0, tales que, pues tenemos lo siguiente, tales que X más la intersección de los B alfa I, epsilon I, desde igual a 1 hasta n respectivamente, esto se queda totalmente, espérenme, le quería yo borrar esta. Esto se queda totalmente contenido. Se queda totalmente contenido en O. ¿Sí? Entonces, un subconjunto de X va a ser abierto si para todo X en U existen una cantidad finita de alfas, de índices y de números mayores que 0, tales que pasa esto. Es la definición que si ustedes conocen de espacios normados. Entonces, afirmamos que esto define una topología. Afirmamos que esto define una topología para X. Y además vamos a ver que además es una topología de espacio vectorial topológico localmente convexa y de Hausdorff. Y además las funcionales van a resultar continuas. Pero ya no nos da tiempo, entonces eso lo vemos en otro video. ¿Está bien? Bueno, aquí lo paramos. Nos vemos. Bye.